Muy buenos días, estimados hermanos de Honduras. Continuando con el curso Diseño Sísmico con el Código Hondureño de Construcción, quien les habla el doctor Jenner Villarreal Castro, instructor del curso. Ahora vamos a realizar el tema de interacción suelo-estructura. Cuando hablamos de interacción suelo-estructura también tenemos que revisar el código. En el Código Hondureño de Construcción, en el artículo 3.6.2, inciso D2, nos indica que debemos de considerar el efecto de interacción suelo-estructura cuando se trata de suelos flexibles, porque eso va a producir un alargamiento del periodo. Pero no solamente eso va a producir. Si nosotros miramos qué significa la interacción suelo-estructura, podríamos asemejarnos a este gráfico o esta figura, en la cual se muestra un edificio con su cimentación y debajo todos los estratos del suelo como tal. Por lo tanto, se destierra la idea que los asentamientos sean uniformes. Los asentamientos por producto del signo van a ser diferentes. En consecuencia, cada día toma más fuerza lo que es el tema de interacción suelo-estructura, que no es más que un trabajo conjunto suelo-cimentación-superestructura o un trinomio, donde la interacción suelo-estructura va a verse reflejada a través de la retransmisión de esfuerzos hacia la superestructura. El enfoque tradicional de empotramiento en la base para casos específicos de suelos flexibles está totalmente desterrado. Ya es un concepto antiguo que solamente nos simplifica la forma de cálculo. Hasta para suelos rígidos, la interacción suelo-estructura es muy importante. Si nosotros abrimos nuestro panorama y nos vamos a los enfoques de la interacción suelo-estructura, podemos ver que existen dos enfoques. Uno es el geotécnico y el otro es el estructural. En el geotécnico podemos ver de que tenemos un comité, que es el Comité Técnico TC207 de interacción suelo-estructura. Y en el estructural se utilizan en las normas de diseño sismoresistente a través de los coeficientes de rigidez equivalente. Pues bien, respecto a la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, con el Comité TC207. El Comité TC207, ahí se tiene el enlace con el cual uno podría verificar las tendencias actuales de la interacción suelo-estructura. El actual presidente es el profesor Lisiuk y el presidente honorario es el profesor Ulitsky. Yo tengo el enorme honor de que el profesor Ulitsky, quien es considerado el número uno en el mundo en interacción suelo-estructura, haya avalado mi disertación doctoral en el año 2004 y haya indicado que mi disertación doctoral era de una calidad alta y merecía el grado de doctor. Ellos tienen una web muy importante que se llama Georreconstrucción. Ahí está la dirección en la cual se pueden comunicar con el profesor Ulitsky o con el profesor Lisiuk. La web de Georreconstrucción la pueden ver también en español, acá está en idioma ruso. Es una web muy importante para quienes investigamos en este tema de interacción sobre estructura. Para el tema de interacción sobre estructura hay que entender de que las tendencias actuales es a considerar ya no solamente el semiespacio elástico, isotrópico y homogéneo, sino ir por la profundidad del terreno e ir hasta los subestratos. En los subestratos cada uno tiene su característica, es decir, no vamos a considerar el primer estrato donde está apoyado, sino más estratos hacia abajo. E inclusive el primer estrato no consideramos homogéneas sus características por toda la profundidad.
A partir de ello, hace ya muchísimos años, se empezó a trabajar con el profesor Winkler. Luego siguió el profesor Pasternak, después siguió el profesor Leontiev, y de ahí han seguido el profesor Ilyichev, el profesor Ulitsky, el profesor Barkan, mucho más antes, un genio de talla mundial, tan igual como el profesor Ulitsky y el profesor Ilyichev. Sarsian, mi tutor, el profesor Amosov, en fin, una serie de científicos de talla mundial que han marcado un precedente histórico en la interacción suelo-estructura. El profesor Ulitsky, en esta web de georreconstrucción, puede usted observar todos los proyectos, investigaciones, eventos, cálculos que ellos realizan. Ellos ejecutan las principales obras de interacción suelo-estructura en el mundo, tal igual como se ha hecho la restauración del Palacio de Gobierno de la Federación de Rusia, el Kremlin. El profesor Ulitsky trabaja en un centro de investigación que es el Centro de Investigación en Geotecnia, Mecánica de Suelos y Mecánica de Rocas, que corresponde o se llama NIOSP, en honor al profesor Gersevano. Ahí se realizan estudios de doctorado, postdoctorado, se hacen distintas investigaciones, se elaboran los documentos normativos de la Federación de Rusia, se realizan proyectos, se hacen experticias de proyectos, construcciones subterráneas, edificios muy altos, reconstrucciones, en fin, muchos proyectos realizan ellos. Pueden ingresar y también está en inglés para poder leer. En cuanto a la interacción suelo-estructura, que es yo hice mi disertación doctoral, como les había indicado, respecto a este tema, bajo la dirección del profesor Alexander Alexandrovich Amosov. Ahí nosotros vimos distintos modelos dinámicos a nivel mundial y validamos solamente los modelos calibrados, que son los modelos de la norma rusa y el modelo del profesor Barkan. Para cimentaciones superficiales y para cimentaciones profundas, el de la norma rusa. Son modelos estrictamente calibrados con un rigor científico del más alto nivel. ¿Qué es lo que nos va a dar la interacción suelo-estructura? La interacción suelo-estructura nos va a dar una mayor exigencia en cuanto a lo que es el control de distorsión comparado con el modelo empotrado. Asimismo, se van a reducir las fuerzas internas de diseño comparado con el modelo empotrado, siempre y cuando hayamos modelado bien. Se van a determinar fallas a priori como alabeo en losas. Esto es alabeo en losas cuando dos esquinas de la diagonal se levantan y las otras dos esquinas de la otra diagonal descienden o viceversa. También se va a poder determinar la ubicación exacta de la rótula plástica por la altura. Sabemos que una rótula plástica es una concentración de esfuerzos que no puede ser disipado y es ahí donde se produce el daño. Se logra una optimización estructural. Esto es el esfuerzo de destrucción del profesor von Mises por la altura. Podemos ver que sin interacción no hay ningún pico elevado por toda la altura. En cambio, con interacción estamos observando un pico elevado en la primera planta, el primer nivel, lo que indicaría que ahí debe de existir una falla típica de rótula plástica como la que estamos observando. Es decir, con interacción sobre estructura podemos determinar la ubicación exacta de esta rótula plástica. Este es el modelo del profesor Winkler, en el siglo XVIII todavía. El profesor Winkler planteaba de que todos los cimientos son deformables debido a que el suelo mismo se va a deformar. Consecuentemente, él planteó un denominado balasto vertical que lo denotó como C1 ante la carga vertical del edificio hacia la cimentación y esta hacia el terreno.
En el siglo XIX, por el año 1924, el profesor Pasternak plantea el modelo con balasto vertical que ya lo había planteado el profesor Winkler, verifica dichas fórmulas y eran correctas, y luego le incluye el balasto lateral. En el balasto lateral que se incluye, ahí tenemos un punto muy importante, que no solamente se permite la flexibilidad de la cimentación, sino también se va a permitir el desplazamiento lateral. Las relaciones que nos dejaron los profesores Winkler y Pasternak, reformuladas luego por el profesor Leontief, Nikolai Nikolaevich, con quien tuve el enorme honor de haberlo conocido y haber sido el jefe de la cátedra en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, donde yo realicé el doctorado, en la cátedra de Mecánica Estructural. Acá tenemos para zapatas conectadas o cimientos corridos sobre un estrato. El balasto vertical, que como podemos ver está dado en toneladas sobre metro cúbico, y el balasto lateral, que está dada en toneladas sobre metro, consecuentemente es un resorte puntual. Acá tenemos para la zapata conectada o cimiento corrido, pero ahora sobre dos estratos, donde ya tenemos las alturas del primer estrato y la altura del segundo estrato, su modo de elasticidad del primer estrato, modo de elasticidad del segundo estrato, y el coeficiente de Poisson del primer estrato y coeficiente de Poisson del segundo estrato. También ingresa epsilon 1. Epsilon 1 es una relación entre los módulos de elasticidad, 1 menos el coeficiente de Poisson elevado al cuadrado, y las alturas o potencias de cada estrato. Para platea o losa de cimentación sobre un estrato, también ahí está el balasto vertical y el balasto lateral. Y sobre dos estratos, para plateo o losa de cimentación, también tenemos el balasto vertical y el balasto lateral, apareciendo el epsilon 2, de nuevo que es una relación entre los módulos de elasticidad, coeficiente de Poisson y lo que es netamente el espesor del estrato. La interacción suelo-estructura lo puede llevar a eso. Se puede ver con la interacción suelo-estructura el desplazamiento de la cimentación, así como el efecto rotacional que se va a tener. Se les agradece por todo ello, por su paciencia, y continuaremos ahora con la aplicación práctica.